Hoy nos encontramos en Lechón, Zaragoza, para enseñaros el desarrollo del ensayo de transferencia de agracón. En él pretendemos evaluar cuál es el comportamiento del cultivo del girasol tras 3 manejos diferenciados en el ciclo de invierno, con un laboreo de chisel rastrojero, que es lo normal en la zona, con una siembra directa sobre el cultivo de cereal del año anterior y una siembra directa sobre un cultivo de servicio implementado durante todo el invierno. Sobre todo el cultivo del girasol, la problemática que podemos tener es que al ser un cultivo de verano que va a tener un estrés hídrico en los secanos, si a ese estrés hídrico en el momento puntual le sumamos un estrés radicular, es cuando vemos una merma de las producciones. ¿Qué es lo que buscamos? Tener, y por eso el cultivo de servicio era un papel, tener ese suelo muy bien estructurado para que las raíces del girasol no tengan que generar trabajo de descompactación a la vez que está trabajando para no tener ese estrés hídrico, y a ver cómo se comportan de cara a producciones, evaluar costes, evaluar ingresos y ver cuál de las 3 estrategias se nos comportan mejor. A la hora de comparar el manejo de cultivo de servicio más siembra directa de girasol y siembra directa de girasol sobre el rastrojo del cultivo anterior, nos interesa principalmente el objetivo del cultivo de servicio que vemos aquí de beza con centeno. Son varios. Buscamos fijación de nitrógeno, buscamos cobertura en vida, ese como secundario, que es más complicado que los consigamos porque por ser una zona más fría se nos está retrasando el crecimiento, y sobre todo mucho crecimiento de raíces. Aquí vemos cómo en este periodo los cultivos han ido metiendo raíces hacia abajo, sobre todo para estructurar esta capa superior. En cambio, en este que venimos manejando de siembra directa, tenemos aquí el residuo del año anterior, vamos teniendo aquí raíces del cultivo más antiguo, pero en esta capa superior no tenemos esta esponjosidad que estamos consiguiendo con el cultivo de servicio. En ambos suelos vamos viendo formación de ciertas suelas de compactación, no problemáticas de momento, porque vamos viendo que hacia abajo las raíces siguen penetrando, pero es lo que tenemos que ir evitando e ir trabajando, de ir metiendo mucha raíz para que esto no ocurra. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que os hablaba antes de las formaciones de comienzo de suela de compactación. ¿Cuándo esa formación puede ser peligrosa? Cuando las raíces tengan una limitación de crecimiento normal. Por ejemplo, aquí sí que vamos viendo que va metiendo raíces, pero hay otras raíces que tienden al plano horizontal. Cuando esa tendencia es mayoritaria de todas las raíces, ahí tenemos un problema. En primer lugar, intentaríamos cambiar raíces que trabajaran más el suelo para intentar penetrar, y en el caso último, entonces cuando realizaríamos un laboreo vertical para romper y que sirviera de canal para las siguientes raíces. Pero hasta que lleguemos a ese punto de ver limitaciones de desarrollo radicular, pues se trata sobre todo día a día trabajar con mucha raíz y mucha lombriz. Son nuestros 2 labradores biológicos, para que continuamente se estén abriendo nuevos canales de drenaje y de desarrollo radicular. Que ahora os quiero mostrar qué es lo que pretendemos con el cultivo de servicio. Esta es la parcela que se va a hacer en siembra directa sobre rastrojo sin nada durante todo el ciclo de invierno, y aquí tenemos el desarrollo radicular de plántulas del cultivo de servicio. Eso es lo que pretendemos. En lugar de tener un suelo con raíces antiguas pero sin ahora mismo muy poca estructura activa, meter esa raíz para que nos esté trabajando continuamente ese suelo. Y en segundo lugar es el concepto de agricultura siempre verde, tener siempre plantas vivas raíces vivas en el suelo, para que haya una fijación continua de CO2 que se transforme en carbono, y a través de la exudación de los azúcares continuamente busquemos la simbiosis de estas raíces con los microorganismos del suelo, para potenciar el incremento de la fertilidad biológica de esos suelos. Es una reflexión sobre el concepto flora arvense, y sobre todo malas hierbas, depende del momento. Aquí tenemos una dicotiledonia que está desarrollando durante todo el ciclo de invierno, y ahora mismo no tenemos ningún cultivo, entonces no nos está generando ninguna competencia. La mala hierba siempre va a ser cuando nos genere competencia por los nutrientes en el momento, por el agua y por la luz. ¿Qué nos está dando esta ahora mismo mal llamada mala hierba? Toda esta cantidad de biomasa radicular que nos está metiendo en esa raíz. Otras cosas que podemos evaluar, como toda esa capa blanca que vemos ahí,
está la paja en plena descomposición. Tenemos ahí, se ha creado como un microclima debajo de esas hojas en estas zonas frías que está acelerando la descomposición de los residuos. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el chip de todos son malas hierbas excepto mi cultivo. Depende del momento y hay que buscar sacarle siempre el máximo partido. Esto que vemos aquí te genera una cantidad enorme de estructura. Alrededor de aquí tenemos un suelo totalmente estructurado y cuando sea el momento oportuno se hará su control, morirá y generará todas estas estructuras que a medida que se vayan descomponiendo las raíces van a ser los canales del desarrollo de los futuros cultivos. Y eso lo que nos hace es que a largo plazo tengamos una mejor estructura y un muy buen desarrollo de los cultivos tras su implantación.